Mi nombre es Nelson Vergara y te doy la bienvenida una vez más a este programa Re Cristiana Hoy. Hoy vamos a hablar de la oración y la oración es una de las cosas maravillosas del cristiano, de todo aquel que ha tenido fe y que cree en Jesucristo. La oración es maravillosa. Siempre que hablo de la oración se me viene el texto de Santiago 5:16, donde al final de ese verso la Biblia nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el justo, acuérdense que el justo es el creyente, el que ha sido justificado por el verdadero justo que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un poder y ese poder está en la oración. Así que no te pierdas este programa y quédate y mira todos los conceptos, videos que aquí se van a presentar. Que Dios te bendiga y vamos al programa. Clamé a ti, Señor. Tu respuesta fue un no. No pude entender. Si tú lo puedes todo y sabes que con esto yo volvería a sonreír. No te puedo comprender, no, y me vuelvo a entristecer. Me confundo al no entender por qué guardas silencio ante mí. Y una vez más no te puedo oír. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. La oración es una cosa magnífica y como ya dije, pues es el poder que tenemos los creyentes para pues comunicarnos con Dios y esperar la respuesta de Dios. Realmente esa es la oración. Yo me acuerdo que cuando empecé en el Evangelio, la persona que me instruía en la palabra de Dios, pues me decía que era hablar con Dios y Dios en su voluntad iba a responder. Y ¿sabes qué? Eso es así. Dios en su voluntad va a responder. Pero no es el querer mío, mi capricho, lo que Dios realmente va a satisfacer, sino es su voluntad y lo mejor para la persona que está orando. Entonces, la oración es algo maravilloso, pero tenemos que recordar que Dios tiene tres respuestas a la oración. La primera es que sí, la segunda es que no, lo que estás pidiendo no te lo va a dar. Y la tercera es que te puede decir, espérate, no es el tiempo. Pero yo quiero leer un texto sobre la oración y es el texto que está en Efesios 6:18. Y lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual, que es una traducción de un lenguaje sencillo, para que entendamos un poquito más. Dice en ese verso 18, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces hay una cosa aquí mandatoria de parte del Señor y la primera es que la oración tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Así que no puedo creer que mi oración o sentir que mi oración es la que va a salir de mí y si va a salir de mí pues tiene que salir impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso también es bueno orar que Dios lo guíe con su Espíritu, qué es lo que realmente necesitamos. El hombre es muy dado a pedir cosas de vanidad, ¿sí? De vanidad. Su mente y su corazón lo engaña y entonces termina pidiéndole a Dios vanidad
¿Y sabe qué va a hacer Dios? Pues no va a responder a una cosa que es absurda para Él. Pero Él tiene un espíritu que es Él mismo y Él nos va a guiar y nos dio ese espíritu para guiarnos en la oración y en la vida. Y si estamos sintonizados con ese espíritu, pues vamos a pedir lo que realmente Dios quiere que le oremos. Ahora, ¿cómo estamos sintonizados con el espíritu? ¿Será que tiene que haber unos dones especiales del espíritu en nosotros? No, sencillamente usted mantenga la comunión a través de la oración, a través de la lectura, a través de la obediencia, y pues usted va a estar lleno del Espíritu Santo, pero también tiene que pedir que el Espíritu Santo lo llene cada día más, si es posible. Entonces, tenemos que orar basado en lo que el Espíritu nos guía, pero tenemos que pedir también por las personas que hacen parte del pueblo de Dios. Es importante para Dios su pueblo, su iglesia. Así que es algo bien interesante que estemos orando por las personas que hacen parte del pueblo de Dios. Y para terminar, pues aquí también se nos dice que nos mantengamos alerta. Y la forma de mantenernos alerta es mantenernos orando. No hay otra. O sea, sencillamente es lo único que Dios nos ha dado para que nos expresemos a Él, para que recibamos sus bendiciones y para que las cosas se vayan dando en nuestra vida mediante la respuesta que Él dé. Bueno, eso es la oración y espero que te haya gustado. Y ahora vamos a ver al mismo Señor Jesucristo. Aquí pues una pequeña película, una pequeña drama o dramatizado podríamos decir sobre la vida de Jesús, donde Jesús enseña a sus discípulos y a sus seguidores a orar. Así que mira este video y mira cómo Jesús nos enseñó a orar a todos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Interesante, ¿no? Lo que el Señor nos dice. Pero hay personas en la tierra, pues, que son también muy estudiadas, muy leídas y que han caminado con el Señor y hay que escuchar los conceptos que ellos tienen. Hay un pastor que a mí me gusta mucho escucharlo y es Henry Tolopilo. Pues es una de las personas que podríamos decir que es versada en la palabra de Dios y que ha caminado con el Señor y ha mostrado su vida, pues, o ha servido, ha puesto su vida al servicio de Dios. Yo quiero que mire este video donde Henry Tolopilo, este pastor, nos dice cómo debemos orar. Mira el video. Una de las preguntas que uno se hace, ¿cómo es que debemos orar? Es obvio en la Escritura que orar no es fácil.
Lloyd Jones, uno de los mejores expositores bíblicos que ha tenido la iglesia, dice que la oración es la disciplina más difícil para el cristiano. Y estoy muy de acuerdo con eso. Y es obvio que esa declaración se corrobora con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, 27, que la verdad que es no sabemos cómo orar. Nos dice el versículo 26, de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu Santo nos intercede, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es obvio que nuestra naturaleza no es de orar. El Señor tuvo que decirle a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Uno de sus discípulos en Lucas capítulo 11, versículo 1, después de haber observado al Señor y su vida de oración, dice, Señor, enséñanos a orar. Es obvio con esa declaración que Él no sabía orar. Y nosotros todos estamos de acuerdo y conscientes de que la oración es sumamente difícil. ¿Por qué debemos orar? Bueno, ¿cómo debemos orar? Debemos orar que el Señor abra nuestro entendimiento para comenzar, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para poder entender lo que la Escritura nos enseña. Y la oración es una disciplina que constantemente se subraya en el Nuevo Testamento. Conocemos muy bien, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, gozaos en el Señor siempre, orad sin cesar, en todo dar gracias. O sea, la oración continuamente se presenta en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas, como una disciplina que todo creyente debe incorporar en su vida. Es vital para nuestra salud espiritual tener una vida de oración viril, una vida de oración saludable, porque nuestro crecimiento espiritual depende de esa disciplina y, por supuesto, como resultado, el bien espiritual de otros creyentes también. La oración es una de esas disciplinas que debemos pensar, meditar y estudiar para llevarla a cabo como Dios así lo desea. Como lo he dicho en otros videos, hay un ministerio que me encanta escucharlos, sus videos, y es la Coalición por el Evangelio en español. Vamos a oír a un pastor que hace parte de esta coalición, que es el pastor Carlos Contreras, sobre cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Así que mira este video y aprenderás cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Aquí te lo dejo. Algunas personas sienten que su oración no está siendo realmente escuchada por Dios o no está siendo efectiva. Tienen dudas de que realmente están pudiendo orar de una manera que digámoslo así, produce resultados o produce una respuesta de parte del Señor. Y creo que la razón principal es porque su oración está demasiado concentrado en sus necesidades. La Escritura dice que si nosotros pedimos cualquier cosa a Dios en base a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, entonces tenemos, dice la palabra, sabemos que si nos escucha, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave está en que dice 1 Juan capítulo 5 que es en que estemos orando conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos orando conforme a su voluntad? Bueno, entonces también el Evangelio, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, nos dice que Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo orar. Y obviamente, si es Jesús el que está enseñándonos a orar, Jesús nos está diciendo cuál es su voluntad en oración. Y lo hace en la famosa oración conocida como el Padre Nuestro, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Pero ahí establece Jesucristo cómo debemos orar. Y lo que nos está diciendo al hablar de santificar el nombre del Padre, al hablar de buscar que venga su reino, al hablar de confesar nuestros pecados delante de Dios, pedir su protección y pedir su provisión, lo que estamos viendo es que Jesús está más que nada ayudándonos a que encontremos la postura y la actitud correcta en nuestra oración. Y es una postura en donde nosotros venimos a orar en una actitud de reverencia, en una actitud de temor de Dios, en una actitud de sumisión,
en una actitud de dependencia total de Dios para su protección y su provisión. Y esa postura que estamos teniendo, esa actitud que estamos teniendo en la oración debe estar siempre en cuando nosotros oramos. Y yo encuentro que muchas personas lo que están tratando de hacer, en lugar de buscar el reino de Dios, en lugar de estar buscando la gloria de Dios, están yendo a Dios a pedir para que de alguna manera se haga su voluntad. De alguna manera tratando de convencer que Dios les dé lo que ellos necesitan. Y tristemente muchas veces vamos a orar cuando sentimos que nosotros no podemos hacer las cosas. En otras palabras, vamos a orar en una actitud de autosuficiencia y cuando ya no podemos, cuando todo falla, entonces vamos a orar. Y creo que esos factores son los que están influyendo en que no sintamos que realmente Dios nos está escuchando. Y yo creo que la clave está en orar conforme a su voluntad. Cuando Cristo dice que la primera petición que nosotros debemos hacer es santificar el nombre del Señor, que nos coloca en una postura de reverencia y de temor de Dios. Y la segunda es que pidiéramos que viniera su reino, haciéndose su voluntad en la tierra como en los cielos. Y ahí creo que si tú pudieras transformar tus oraciones para que lo que tú estés pidiendo, aunque fuera algo que fuera para tu necesidad, estuvieras enfocado en buscar el reino de Dios que se estableciera en tu vida, a tu alrededor, en tu ciudad, en tu país, etc. En otras palabras, Dios está en el negocio de establecer su reino en la tierra. Cristo ha venido como un rey y está estableciendo su reino. ¿Qué tiene que ver tu oración con eso? Si Él eso es lo que está haciendo, si nosotros alineamos nuestra oración para que se lleve a cabo esa obra de extender el reino de Dios sobre la tierra, entonces nosotros vamos a estar buscando hacer la voluntad de Dios. Si tú estás viniendo a pedirle a Dios algo específicamente, si tú estás pidiéndole, por ejemplo, que bendiga tu matrimonio, tú te tienes que preguntar, ¿por qué le estoy pidiendo que bendiga mi matrimonio? Para tener un mejor matrimonio, para ser más feliz, para estar más a gusto, para no tener conflictos, o estás buscando que se establezca el reino de Dios en tu matrimonio y que de alguna forma eso contribuya a la extensión del reino en la tierra. Si tú estás pidiendo por tus hijos, quieres que se porten bien, que sean buenos niños, etcétera, o estás queriendo que el reino de Dios venga a sus vidas y que ellos de alguna manera sean transformados en discípulos de Dios, en discípulos de Jesucristo y que contribuyan a trabajar para la extensión de su reino. Si tú oras por tu gobierno, si tú oras por tu iglesia, si tú oras por tu familia, si tú oras por tu trabajo, ¿qué estás pidiéndole a Dios? Si tú tomas esto en cuenta y te pones y meditas antes de orar y te colocas en una postura de sumisión, de reverencia, de buscar la voluntad de Dios y no la tuya, yo creo que tu oración va a empezar a tener resultados porque Dios la va a escuchar, el Padre la va a escuchar y si sabemos que te escucha, sabemos también que tendrás las peticiones que tú le hayas hecho. Seguimos. Y quiero hablar sobre el hombre y la mujer, ¿sí? En la parte de la oración. Hace mucho tiempo yo estuve en un seminario corto, creo que duró medio día el seminario, sobre la importancia del hombre en la oración. Y en este seminario de pronto se enfatizó erradamente de que el hombre era el que tenía que tomar en la familia la bandera de la oración. Yo pienso, y es un pensamiento propio, y es que no solo el hombre, sino la mujer tiene que tomar el liderazgo de la oración. Todos tienen que orar. Cuando la pareja ora, pues es interesante ver cómo actúa Dios. Y es bien importante que esto sea así. Entonces, la oración de la mujer, el cristianismo no la relega. No, todo lo contrario. Las órdenes bíblicas son tanto para el hombre como para la mujer. De pronto algunos creen que el cristianismo es machista. No, el cristianismo no es machista, el cristianismo es varonil. O sea, la palabra de Dios es varonil, ¿sí? Y eso es algo diferente. Más adelante en otro video explicaremos por qué es varonil
Pero vemos en la Biblia muchas cosas importantes de la mujer y los roles que Dios le dio a la mujer, pero Dios en ningún momento ha dicho que el hombre es más que la mujer. No, no, no. Que tiene roles diferentes, eso sí, la mujer tiene roles diferentes y el hombre tiene roles diferentes para Dios, pero para Dios somos iguales hombre y mujer. Entonces quédate aquí y mira lo que dicen estas hermanas Patricia Nanum y Charbela El Hey, que son también de la Coalición por el Evangelio, sobre consejos para mujeres que buscan una mejor vida de oración. Mira, y si eres mujer te va a interesar. Mira este video, esta nota. Muchas de nosotras en muchas etapas de nuestras vidas nos preguntamos cómo podemos orar mejor o cómo podemos llevar una vida de oración más eficiente, más placentera, más gozosa. Quisiera recordarte varias cosas. Lo primero es que la misma palabra de Dios nos recuerda que nosotros no sabemos orar, que pedimos mal. Santiago 4:3 nos dice que pedimos conforme a nuestros propósitos para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, no oramos conforme la voluntad del Señor. Pero hay otro lado de la moneda que nos recuerda que el Señor nos ayuda, que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda a orar. Yo creo que es importante también que tú recuerdes como la base de todo esto es la necesidad que nosotros tenemos como creyentes de orar. Eso no es algo que nosotros debemos dejar en un segundo plano. Nosotros tenemos una relación con Cristo y esa relación se va alimentando a través de la oración. O sea, la oración es ese medio a través del cual yo me mantengo como en una comunicación. Yo escucho de Dios, pero yo le hablo también a Él. Y Dios quiere que nosotros oremos. Y es tanto así que nosotros tenemos el ejemplo bíblico de nuestro mismo Señor Jesucristo orándole al Padre. Y si eso era Él, imagínate qué tanto lo necesitamos nosotras. Y Él le decía al Padre en su momento de agonía y de aflicción: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y nosotros vemos varias cosas ahí. Nosotros vemos que primero Jesús le expresa al Padre su deseo. O sea, Jesús le dijo al Padre: pasa de mí esta copa. Y nosotras podemos hacer eso también. Cuando vamos en oración, nosotras podemos expresarle a Dios el deseo de nuestro corazón. Pero Jesús no solo lo dejó ahí, Él continuó y Él dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y así nosotras cuando vamos en oración debemos ir a expresarle a Dios, a exponerle nuestro corazón, pero hacerlo con las manos abiertas. Señor, esto es lo que yo quiero, este es el deseo de mi corazón, pero que se haga tu voluntad y no mi propia voluntad, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Necesitamos recordar que cuando vamos a orar no vamos a torcerle el brazo a Dios, a que Dios haga lo que yo quiera, sino que yo voy en oración a tratar de poner mi corazón en sintonía con lo que Dios quiere, con lo que Dios quiere que yo le pida y donde Dios quiere que esté mi corazón en ese momento. ¿Cómo yo oro, Patricia, conforme a la voluntad de Dios? La única forma posible es yo orando la palabra de Dios. Así es. Él responde las oraciones que son conforme a su voluntad, dice su palabra. Entonces, si mi oración está cargada de versículos bíblicos, de conceptos bíblicos, esa es una oración que seguro Dios va a contestar. Por eso yo te animo a que cada vez que tú ores, cada oración esté empapada, saturada de la palabra de Dios. Y eso tiene varios beneficios. Y lo primero es que hace que mi oración sea menos aburrida, menos monótona, vamos a decir, porque muchas veces yo me encuentro orando y digo, bueno, estoy repitiendo lo mismo, aunque a veces vamos a repetir lo mismo. Si tomas, por ejemplo, el libro de los Salmos, que es un buen recurso para poder orar, te vas a encontrar que vas a estar pidiendo cosas diferentes todos los días. Entonces, ese es un recurso que te va a ayudar. Tomar la palabra de Dios y elevar con ella una oración a Dios que seguro es agradable a Él, porque esa es su voluntad. Y la palabra nos llama a orar sin cesar. Y la verdad que nosotras podemos hacer eso todo el tiempo. Tú puedes hacerlo mientras vas caminando, tú puedes orar oraciones cortitas, pero nosotras podemos mantenernos todo el tiempo orando y en comunicación con Dios. No tiene que ser que tú saques exclusivamente un tiempo en específico y solamente de esa manera puedes orar. No, tú puedes orar mientras cocinas, puedes orar mientras estés con tus hijos, puedes orar mientras vas camino a tu trabajo. En cualquier momento Dios está disponible para escucharte y Dios está disponible para responder
conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. El trono de la gracia está abierto y dice la palabra que podemos entrar confiadamente. Amén. No hay oración que Él no escuche y no hay petición que Él no responda en su tiempo y en su forma. Lo importante es no dejar de elevar esa oración y sacar ese tiempo para poder abrir nuestro corazón a aquel que ya sabe nuestras peticiones y confía en que el Espíritu Santo, aún tú pidas mal, el Espíritu Santo va a arreglar eso y va a llevar eso al trono de la gracia de la forma que debe ser. Amén. Qué gloriosa esperanza. Interesante lo que estas dos mujeres hablaron. Espero que te haya edificado. Pero hay algo que también es importante y es la oración en grupo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces he ido a oraciones en grupo, y esto más en los círculos pentecostales, y a veces uno se encuentra hermanos que son muy dados, o personas que son muy dadas a que como que uno los vea orando, ¿sí? O sea, se quieren como mostrar, y como que para que uno vea que hay espiritualidad en ellos, ¿sí? Eso es un gran error porque la oración y las cosas cristianas, primero, no son para competir. Segundo, no son para exaltar al hombre, ¿sí? Todas las cosas cristianas son para exaltar solamente a un ser que se llama Jesucristo, que se llama Dios, que es el Espíritu Santo. Y debemos concentrarnos en exaltar a Dios solamente. Bueno, hablando entonces de la oración esa congregacional o en compañía, tengo aquí al pastor Matt Tolinson, que hace parte de Be Honest, ¿sí? O de Seré Honesto, que es un ministerio pues que sabemos lo lidera el pastor Paul Wasser y misionero. Él va a hablar sobre cómo orar en la reunión de oraciones colectivas. Mira esta nota y creo que va a quedar claro un poquito no, o mucho, lo que es orar con otras personas en la congregación, en una casa o donde nos reunamos, para que tú sepas y entiendas cómo debe ser. Mira la nota, ahí te la dejo. Two most important factors, I think, in a group prayer meeting or a church prayer meeting is ask God to help you to forget everybody else. You're not there to impress others with your praying. You're not there to be eloquent. Your prayers don't have to be fancy or perfect. They don't have to be even theologically accurate the way you'd want them. You know, prayer is the expression of the heart to God. So we need to learn to be free. We need to learn to be ourselves. We need to learn to target in prayer. You know, maybe if we come to pray to a prayer meeting, we ought to prepare and say, you know, I'm going to pray for 2 people tonight or 2 specific things. Or if there's prayer requests that come forth, I'm going to grab onto one of those or maybe 2 of them, and I'm just going to target those. And I'm going to be specific. And I'm just going to beseech the Lord to work. And if you have a group of 10 Christians or 30 or 50 Christians who are praying and you have a corporate time of prayer, if they'll pray that way, if they'll just get down to business, and one brother prays for this family that's in need, Lord, would you work in them? Here they are. You know their need. We're coming to ask you to do this for them. And to maybe pray some scripture if it's natural to do so, because you know you're praying the mind of God when you do that. But specifically just go and make petition and request, and make your time brief. It'd be better to go shorter and be effectual, and then consider your brothers. You're giving others time to pray. And then later, if there's a lull and you can pray a second time, then jump in there and do it. But I think if Christians together would forget about the self-consciousness, consider their brethren, that to pray brief, short prayers at times, and maybe if you get a real burden for something, you know, it'd be fine to pray for 1 or 2 minutes. But 5 minutes doesn't sound like a long time, and it's not when you're praying alone.
But if somebody prays for 5 minutes in a corporate prayer meeting, it can ruin the spirit of the prayer meeting because they begin to dominate. And others can lose interest, or afterward they don't know what to pray, So it's being sensitive about that you have brothers and sisters there that God wants to pray also is really important. Don't let the prayer meeting ever be about your praying or how long you do it or eloquence or fanciness. No. Just brevity, target, and being real and honest. And learning that when you go to pray, you can learn to discipline yourself and make yourself realize, okay, I'm going to pray now. I'm addressing God. I'm going to forget about everybody else, and I'm just going to talk to the Lord and just be real. That's what makes for a good corporate prayer meeting. Bueno, se nos acabó el tiempo y espero que te hayas edificado con el tema de la oración. Espero que la pongas en práctica y que estés alerta siempre en oración a Dios. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en este email. Si quieres que hagamos un tema que de pronto tú creas interesante, pues lo vamos a estudiar y podemos hacer el video. Así que no siendo más, te doy gracias por estar con nosotros y te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta un nuevo programa. Chao.